Si es que temprano en la mañana estábamos revisando unos versículos, sobre todo en el libro de Mateo, en su capítulo 3, versículo 1, uno de los grandes predicadores de los que cuales comenzó predicando el evangelio, pero sobre todo trayendo la palabra de arrepentimiento a tantas personas. Y me dirás, Michelle, pero estás hablando de Juan el Bautista, un desierto donde no viven personas. ¿Qué fue a hacer él ahí, mis hermanos? Era un desierto donde vivían algunas personas y donde se reunían, y fue la oportunidad que él tuvo, sobre todo para predicar arrepentimiento a tantas personas que habían en ese lugar. Por eso recordemos que siempre hay momentos y situaciones en nuestra vida, la cual debemos aprovechar para nosotros también predicar y llevar el evangelio a tantas personas que no la conocen hoy en día, y sabemos que el Señor nos usa a cada uno de nosotros como siervos de Cristo que somos. Vemos acá claramente en este versículo uno de los elementos más claros de las invitaciones bíblicas a lo que es la salvación. Michelle, ¿la salvación de qué estamos hablando? La salvación de nuestras almas del hombre. Aquel hombre que no se arrepiente y reconoce a Jesucristo como su único Salvador, como su único mediador, y pone la fe en Cristo y se arrepiente de sus pecados, lamentablemente esa persona irá al infierno. Sabemos que la paga del pecado es la muerte, mis hermanos, pero hay salvación en Cristo mediante las buenas nuevas del evangelio. Por eso es la predicación, el evangelismo es muy importante, traer que arrepentimiento al ser humano. Si usted toma el Nuevo Testamento y lo leemos, vemos cuál se ve y cuál se verá presionado, que a concluir que el arrepentimiento sobre todo es un tema, es un factor, pudiéramos llamarle, es un factor esencial en una presentación del evangelio. En el libro de Mateo, sobre todo en su capítulo 3, como había mencionado en el primer versículo comenzando, ¿qué nos menciona? Nos menciona, siguiendo un poco más lo que es el registro del evangelio, diciendo hasta el libro de los, pudiéramos decir hasta el libro de los Hechos, si recordamos claramente, un par de notas en estas epístolas, y sobre todo veamos cuál es el resumen de estos versículos. En el libro de Mateo había mencionado en su capítulo 3, versículo 1, se nos presenta el primer evangelista del Nuevo Testamento. ¿Cuál era sino Juan el Bautista? Recordemos que él estaba en un desierto, en un lago, donde él estaba también bautizando personas, pero nos menciona que él estaba predicando palabras de arrepentimiento. Después de Malaquías, recordemos claramente, mis hermanos, que no hubo ningún profeta hasta que llegó Juan el Bautista, como nos relata la Biblia en sus diferentes pasajes. Apareció primero en el desierto de donde, Michelle. Bueno, aquí nos relata la Biblia que él apareció en el desierto de Judea. No se trataba de un desierto deshabilitado, vacío, donde no vive nadie, donde no hay casas, donde solamente aparece como en las películas que no hay ni siquiera agua. No, mis hermanos, no era muy poblado, pero no era muy cercada a ningún otro lugar. Ningún lugar está tan alejado como para que nosotros como cristianos, como creyentes, podamos excluirnos ¿de qué? De las visitas de la gracia divina, del poder del evangelio, que seamos nosotros usados para predicar, evangelizar. Recordemos que la doctrina que predicaba era arrepentimiento. Él decía, arrepentíos, nos dice la palabra. La palabra aquí usada implica que una alteración total de la mente. ¿Cómo así, Michelle? ¿Vamos a usar la psicología? No, para nada. Vamos a usar en todo momento la palabra del Señor, que es la única que puede traer salvación a las almas. Es la única que puede traer salvación a las almas. Por eso digo, una alteración de la mente mediante el evangelio y la palabra. Un cambio en el juicio de la persona, la disposición y sobre todo los afectos. Y otra mejor inclinación del alma, que es hacer salvos mediante la obra de Cristo en la cruz, reconociendo que Él dio no solamente su sangre, sino su vida por los pecadores. Y poniendo nuestra fe en Él y arrepintiéndonos de nuestros pecados delante de Dios.